Usted decide. Su programa de análisis y opinión rumbo a las próximas elecciones presidenciales y legislativas. Conversaremos del acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en su programa Usted Decide. Feliz Año Nuevo. No nos encontrábamos desde el pasado lunes 20 de diciembre. Hoy tenemos la oportunidad de reencontrarnos en este lunes 3 de enero del 2022 en el camino final hacia las elecciones presidenciales y legislativas del domingo 6 de febrero, en la que estamos todos llamados a ir a votar desde las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, cumpliendo con el protocolo que estaremos conversando en los próximos días por parte del Tribunal Supremo de Elecciones debido a la pandemia del COVID-19. En esta noche de lunes, a don Sergio Araya Alvarado, politólogo, y a este servidor, Fernando Fait, director de este espacio, nos va a acompañar doña Natalia Díaz Quintana, quien es candidata a la presidencia de la República por el partido Unidos Podemos y candidata también a diputada por la provincia de San José, para conocer sus propuestas para gobernar desde Casa Presidencial, si los costarricenses la favorecen con su voto a la presidencia, o de llegar a ser diputada a la Asamblea Legislativa. Así que acompáñenos en este primer lunes del mes de enero rumbo a las elecciones nacionales, porque lo más importante es que usted tenga elementos, porque usted decide. Vamos a un corte comercial muy rápido y regresamos ya con nuestra invitada y con don Sergio Araya Alvarado, analista político de Usted Decide. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. La señal de Antena 6 TV, cada vez más cerca. Canal 267 de cable, Santos, para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur, para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago, para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus, para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex, cubriendo todo el área metropolitana. Si aún no tienes nuestro canal, solicítalo ya a tu operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión en la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Pollo, mira, esta es exactamente la compu que necesito. ¿Vos crees que vos me puedas hacer el favor de comprarla con tu tarjeta? Claro, tío, yo puedo, pero usted no tiene tarjeta de débito. No, vos sabes que no. Tío, usted está asociado de Copealianza. ¿Por qué no llamas al 2785-3000 y la solicitas? O es más, ¿por qué no va a una oficina y ahí le ayudan? Facilite su vida con la tarjeta de débito de Copealianza. La Cope es tendencia. Asóciese a Copealianza y utilice nuestros beneficios. Contáctenos al 2785-3000.
Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Ocho de la noche con 6 minutos. Gracias por acompañarnos en su programa Usted Decide, rumbo a las elecciones nacionales del próximo domingo 6 de febrero del 2022. Ya nos acompaña don Sergio Araya Alvarado, analista político. Don Sergio, muy buenas noches, feliz año. Muy buenas noches, Fernando, y muy buenas noches a quienes nos siguen una vez más, que siguen en sintonía de Usted Decide, iniciando 2022, al equipo de producción, por supuesto, y a nuestra distinguida invitada de este primer programa del año nuevo. Como bien señalabas, Fernando, ya estamos en la recta final, estamos a 35 días de que seamos convocados las y los costarricenses a las urnas para elegir, en primera instancia, presidente, o al menos a los dos que queden sembrados para esa segunda ronda por disputarse el primer domingo de abril. Y por supuesto, a los 57 legisladores que integrarán el órgano unicameral costarricense a partir del 1 de mayo entrante. Así que estamos ya en la recta final, como se dice popularmente, de una campaña electoral que inició el 6 de octubre, que no ha sido lo suficientemente dinámica, que no ha calentado, que a la tregua navideña todavía dejaba más dudas que certezas. Pero bueno, como los estudios han venido señalando, el grueso del electorado costarricense termina perfilando su decisión final ya en este mes de enero, y conforme se aproxime el 6 de febrero, pues se van a ir disminuyendo los indecisos, ya sea que se decanten por una u otra alternativa de las que están actualmente compitiendo por estos puestos, o bien que se decanten por del todo no acudir a las urnas, que eso no se puede tampoco descartar. Gracias, Sergio, por esta introducción. Y ya está con nosotros doña Natalia Díaz Quintana, candidata presidencial por Unidos Podemos. Doña Natalia, muy buenas noches, feliz año nuevo y muchas gracias por acompañarnos en esta noche de lunes. Muchas gracias a ustedes, don Fernando y don Sergio, por la invitación a este programa. Pues muy complacida realmente por iniciar ya este mes de enero, después de una vida en lo que a pauta se refiere, comenzando con mucha fuerza esta recta final, como bien dicen ustedes. Doña Natalia, para empezar, recordamos su faceta de diputada, de candidata, precandidata en el Movimiento Libertario, pero cuéntenos a quienes en esta noche de lunes estamos aquí conectados a lo largo del país y fuera del país, porque un seguidor suyo que va a votar por usted ya nos dejó mensaje desde Israel, que va a emitir el voto por usted, nos lo dejó en redes sociales. Ahorita vamos a saludarlo con nombres y apellidos. ¿Quién es Natalia Díaz Quintana para quienes no la conocen? Claro que sí. Bueno, muy buenas noches a todos. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Natalia Díaz es mi nombre. Tengo 37 años. Me considero una persona responsable, determinada, que siempre pues trata de cumplir dentro de lo que está a su alcance, por supuesto, los retos que se propone. Considero que eso ha sido parte de lo que me ha caracterizado en toda mi vida. Soy una persona amigable, me gusta compartir con la gente, de ahí viene también mi vocación con la política. Siempre me ha gustado desde muy pequeña, inclusive desde mis 7 años he estado de alguna u otra manera involucrada en estos procesos electorales, desde guía de escuela hasta fiscal general, así que conozco muy bien cómo funcionan todos estos temas político-electorales. Me ha encantado, mi familia también se ha involucrado de alguna u otra manera en todos estos domingos de elección. Lo vivo siempre en carne propia, es algo que me apasiona, que me motiva y realmente hago lo que me encanta. Soy una persona también bastante alegre, me gusta mucho ir cada vez que puedo con mis amigos en mis ratitos libres, que ahora realmente son muy poquitos, pero trato de disfrutar con ellos de una buena cena, una buena conversación. Trato de aprovechar esos momentos que, aunque pocos, realmente me llenan de mucha energía para continuar con este proceso. Y soy la mayor de 2 hermanos, bueno, en la casa somos 3. Y mis papás, pues, siempre han sido personas que han inspirado en mí justamente este espíritu de lucha, de luchar por lo que uno quiere, por esos sueños, sobre todo por ver a Costa Rica como un país con más oportunidades, que es lo que me
a impulsar primero este proyecto político y obviamente a lograr un resultado positivo en las elecciones que se avecinan, pero realmente creo que lo que más me mueve es también ser un legado para el país. Eso es lo que yo quisiera dejar para Costa Rica en el sentido de una opción para que ojalá personas que hoy por hoy quizás quieren incidir de alguna manera en la política nacional o desde donde consideren, tengan un espacio para hacerlo. Obviamente tenemos ciertos principios en el partido y demás, que si las personas pues se sienten cómodas, son más que bienvenidas para que participen, tomen decisiones, porque esto no lo arregla una sola persona. Don Fernando y don Sergio, esto lo arreglamos solamente involucrándonos todos de lleno en la toma de decisiones del país, y eso es lo que a mí me motiva pues todos los días a seguir luchando por el proyecto. Gracias, doña Natalia. Don Sergio, adelante. Sí, gracias. Bueno, reiterar, como lo decía hace un momento, el saludo cordial a doña Natalia Díaz, que hoy nos honra con su presencia en este programa. Doña Natalia, vamos a ver, antes de entrar ya en materia de lo que es la parte programática y lo que le interesa al electorado, hacer un poco de contexto. Bueno, usted fue diputada, como bien dijo Fernando, de un movimiento, de un partido de centro derecha, el Movimiento Libertario, que en algún momento al inicio fue más de derecha que de centro derecha, pero conforme fueron avanzando los años fue evolucionando hacia ese centro conservador, si lo queremos ver así. Hoy tenemos su partido político que podríamos situarlo también en ese espectro. Recuerdo cuando usted abandonó el movimiento libertario, que bueno, más allá de sus, digamos, posibles disputas internas con el entonces referente de esa agrupación, don Otto Guevara, que hoy dicho sea de paso tampoco está en las filas libertarias, usted señalaba, siendo diputada de la República, que usted tenía una visión menos radical en algunos aspectos, por ejemplo, en temas de el rol del Estado en la intervención de la actividad económica o, por ejemplo, el nivel, digamos, de involucramiento de justamente las decisiones políticas en la construcción de los grandes, de los grandes proyectos de desarrollo económico. Y usted, digamos, veía con buenos ojos los programas de asistencia social, como los que en ese momento y siguen estando vigentes, imperaban en su época de diputada. Entonces, para ese electorado, especialmente ese electorado indeciso, ¿qué es Unidos Podemos? ¿Qué lo diferencia de las otras opciones que dentro del espectro ideológico del centro hacia la derecha hoy existen y están también compitiendo por los mismos cargos a los que usted está aspirando? ¿Qué es distinto en Unidos Podemos del movimiento libertario, del liberal progresista o de la Unión Liberal, para citar otras fuerzas que podríamos acomodar en ese espacio, a menos que usted nos diga que no está en ese segmento del espectro ideológico, sino que está en otro segmento? Sí, claro que sí, don Sergio. Bueno, como usted bien dice, fui diputada en el periodo 2014-2018. Me mantuve siempre, ¿verdad?, en el partido hasta que ya por un tema justamente de diferencias a nivel de la forma de hacer política con Otto Guevara en aquel momento, pues decidí distanciarme, pero siempre me mantuve hasta el final, o sea, nunca me hice independiente ni nada de eso, estuve hasta abril del 2018 en mi cargo. Ya después de eso tomamos la decisión de fundar el partido, que a mí es un partido que es regido por principios liberales, por supuesto, pero que no es un partido solamente enfocado en la ideología. O sea, yo no soy una dogmática, en el sentido de que a raíz también de la experiencia que he tenido en el Congreso, me ha permitido saber o entender de primera mano que las decisiones no son blanco o negro. En un país donde hay un marco constitucional que tiene ya sus años desde 1949, que quizás ha sufrido algunas reformas, pero que el país se ha mantenido siempre con un rol un poco más activo del Estado, y que esos cambios, justamente de la noche a la mañana, no son realizables, ¿verdad? Muchos sabemos que una reforma eventualmente a la Constitución Política requiere el apoyo de 38 diputados, que es una reforma bastante compleja, que requiere inclusive que el presidente de la República lo lea en los discursos próximos de legislatura en el 1 de mayo. Es decir, tiene muchos aspectos que no son tan sencillos de cambiar y que por lo tanto uno tiene que adaptarse a lo que el país tiene hoy por hoy. ¿A qué quiero llegar con esto? Que sí, me rigen los principios de un Estado eficiente al servicio de la gente, de donde la persona pueda decidir plenamente cómo regir su vida,
cómo desarrollarse plenamente como persona, que el Estado no sea un obstáculo al desarrollo, sino un facilitador de la vida de la gente. Pero sabemos que en un país como el que tenemos hoy, muchos de esos cambios no se pueden hacer de la noche a la mañana y hay que respetar la normativa existente. Si yo quiero hacer cambios de alguna u otra forma, muchos de ellos son legales, donde requerimos de una bancada importante, así que también no es un proceso sencillo, y otros también tienen que ver con el nivel de la constitución política y no son fáciles de llevar a cabo. Ahora, yo sí creo que nos diferenciamos de otros partidos, primero porque no estamos aquí por un asunto de ideologías. Si yo llego a ser el presidente del país, seré presidente de todo Costa Rica, no de la gente que solamente tiene la ideología liberal. Por lo menos eso es lo que yo espero hacer, porque no me considero una persona solamente representante de un sector. Si uno va a gobernar un país completo, tiene que escuchar a todas las partes y va a tener que ceder en algunos de los puntos. Esa es la realidad. Nos parezca bien o no, tenemos que entender que hay gente que piensa distinto a nosotros. Hay que respetar esas diferencias y hay que tener muy claro que uno tiene que ceder en ciertos puntos, y uno también lo ha vivido en carne propia en la Asamblea Legislativa, donde no se puede obtener el 100% de lo que se desea y las decisiones prácticamente se hacen en conjunto si se quiere que un proyecto de ley tenga una aprobación. Entonces, aparte de este tema, otro aspecto que considero nos diferencia mucho de otras opciones es que estamos pensando también en un proyecto más allá de una elección, no es una franquicia electoral. No estamos enfocados únicamente en obtener, digamos, un cargo en una elección determinada, sino que estamos pensando también en cómo podemos incidir en la formación de liderazgos para el futuro, que es uno de los proyectos que nosotros tenemos como partido. Después de este 6 de febrero, eventualmente la segunda ronda, establecer un centro de formación a nivel nacional para justamente impulsar liderazgos desde la juventud, porque antes en Costa Rica se acostumbraba a eso y se ha venido perdiendo, y realmente percibo yo que hace mucha falta, y es formar a gente desde muy joven para que eventualmente tome las riendas del país en un futuro cercano. Las coyunturas que se han dado recientemente con estos dos últimos gobiernos, donde cualquiera que aspire puede llegar a la presidencia, me parece que es algo de una situación muy puntual, de alguna situación muy específica de esas elecciones. No creo que es algo que se repita constantemente, y entonces necesitamos de formación política, porque para una presidencia de la República o un congreso se requiere de esa formación. Doña Natalia, en ese sentido me llama mucho la atención y me parece interesante lo que usted está planteando, porque de alguna forma podríamos decir que, bueno, usted ya tiene una experiencia como legisladora, pero digamos, es la misma experiencia en términos de participación en la política pública que tuvo, digamos, Carlos Alvarado, solo que en el Poder Ejecutivo, o que Fabricio Alvarado, que fue diputado igual que usted, que fueron los dos sembrados a la segunda ronda hace 4 años. Usted habla de que su proyecto es un proyecto a mediano plazo, cree en la formación política, imagino que por ahí influenciada también por su propia experiencia y por su compañero de fórmula, el señor José Grillo, ¿verdad? Hijo de un exdirigente demócrata cristiano, Rafael Ángel Grillo, que era un convencido del tema de la formación de cuadros. Pero podríamos decir, y por lo que ha señalado, ¿verdad?, de que usted entiende de que no se pueden cumplir con todos los aspectos de un programa de gobierno sin antes entrar en un proceso de negociación, que lo suyo es como una suerte de transición, o sea, usted se ve a sí misma como una líder de transición de esa agrupación que está emergiendo alrededor suyo. Todas las fuerzas políticas requieren de algún liderazgo fuerte cuando surgen, pero entiendo que, y por la experiencia que tuvo con don Otto Guevara, porque usted dijo que sus discrepancias eran por la forma de hacer política, entonces podría yo inferir de lo que está usted diciendo que su liderazgo va a ser distinto en cuanto a que no es caudillista ni personalísimo. Entonces, en síntesis, ¿es Natalia Díaz en 2022 una suerte, independientemente de si llega a ser presidenta o diputada, una lideresa de transición? ¿Podríamos imaginarnos a un Unidos Podemos en 4 o 8 años sin una presencia activísima de Natalia Díaz, o es todavía muy prematuro suponer una eventual, digamos, traslado de estafeta a otras generaciones en tan corto plazo? Interpreta muy bien lo que he indicado, y creo que ya usted también, con su experiencia, pues conoce un poco de estos temas. Entonces, efectivamente, sí, pero es prematuro todavía decir en qué momento tomaré la decisión. Lo que sí le puedo asegurar es que no voy a estar permanentemente en el cargo. Eso lo tengo muy claro, yo sé hasta qué momento tengo que estar.
Yo quiero ser una especie de líder y guía para mucha gente, pero no me voy a quedar 40 años en el cargo, o sea, toco madera aquí, porque sinceramente no es mi idea, o sea, yo no estoy buscando eso, sino que me inspiran más cosas y quiero ser un modelo también a seguir para los jóvenes dentro del partido, se sientan motivados a participar, para justamente dar ese espacio que tanto se anhela, ¿verdad? Desde la juventud, porque sé que gente sumamente comprometida quiere entrar e incidir, pero a veces no se les dan los espacios. Obviamente no es darle un espacio por ser joven o por tener determinada característica, sino porque se lo ganen con trabajo, por supuesto. Pero yo pienso que todo es un proceso que apenas se inició hace más o menos 3 años en el caso de nosotros, pero que los resultados han sido positivos. Vamos poco a poco, pero a paso firme, y tenemos pues buena representación a nivel de las municipalidades, hemos tenido una buena representación también en esa elección, tenemos ahorita esta participación en las elecciones 2022, ojalá que tengamos un excelente resultado, eso dependerá de la gente. Obviamente no le podría decir yo cuál va a ser mi rol y por cuántos años, pero sí no es quedarme de forma permanente, porque el partido no quiero que tenga dueños, quiero que tenga figuras que impulsaron su formación, que ayudaron a que se consolidara, pero que también quieren dar espacios a otras personas muy valiosas que pueden también incidir en la política. Doña Natalia, importante para la gente, usted deja claro que para récord de candidaturas están don Otón Solís y don Otto Guevara y el doctor Walter Muñoz, ahí haciendo triplete de... No, es que es importante, porque la gente... Sí. La gente joven, la gente cansada del tema político, encuentra eso molesto, una, otra y otra vez, con una bandera o con otra, pero sigue siendo la misma persona. En este trabajo, doña Natalia, de este mes, de esos 35 días, creo que decía Sergio, que quedan. Correcto. ¿Cómo motivar al ciudadano y al joven para que Unidos Podemos sea la respuesta ante ese vacío tan grande, que seguimos creyendo en la democracia, pero que no nos identificamos? Y como bien lo decía don Sergio y él interpretando las distintas encuestas, hay un grupo de gente que no encuentra expectativa en ninguno de los partidos, y otros peor, son muy volátiles ante cualquier acontecimiento. Lamentablemente eso significa que hay liderazgos no construidos con buenas bases, sino que están ahí, como que por cualquier cosa un ventolero los mueve. ¿Cómo convencer a la gente en ese trabajo suyo como una joven que ya ha demostrado en la Asamblea Legislativa y en la vida que ha asumido esos retos, pero cómo convencer a los jóvenes y a los no tan jóvenes después de la experiencia que usted de otra forma nos ha dicho con el actual gobierno, y que pareciera que también hay una apuesta de los ciudadanos a querer no volver a cometer el error de alguien inexperto en gobierno? ¿Cómo con esos elementos convencer a la gente a votar por Unidos Podemos? Sí, don Fernando y don Sergio. Primero que todo, la información es poder. Yo siempre insisto con eso, la persona informada es la que tiene más poder. Hoy por hoy, en un mundo donde tenemos cualquier cantidad de información a nuestras manos, a nuestro alcance, en las redes sociales, es cuestión de querer informarse e estudiar quiénes son las personas que pueden llevar a este país por el camino correcto. En el caso de nosotros, consideramos que somos nosotros, porque somos un partido que, si bien es emergente, porque comenzó hace más o menos 3 años, tiene una ruta muy clara de que queremos un país de oportunidades, donde queremos fortalecer a la clase media, donde no prometemos lo que no podemos cumplir. Yo he sido muy clara con eso. Sí he sido sumamente clara en el sentido de decir, bueno, hay cosas que puede hacer un presidente de la República y hay otras cosas que solamente se pueden hacer a través de reformas en el Congreso, y si no se tienen diputados para hacerlas, es muy difícil lograr o cumplir todos esos objetivos que se establecen en planes de gobierno. Yo también, con la experiencia previa en la Asamblea Legislativa, pues a uno le da un conocimiento que a mi criterio sí es necesario para aspirar a una presidencia de la República. Se requiere, porque además recordemos que las reformas trascendentales que el país necesita están en la Asamblea Legislativa.
¿verdad? Todas ellas pasan también por un líder, más bien un liderazgo importante de parte del Ministerio de la Ciencia, donde tiene que haber una figura que por supuesto conozca cuáles son las ideas que la quiere impulsar, los proyectos y demás, pero también que entienda el funcionamiento legislativo. Así que nosotros nos enfocaremos también en lograr que esta persona impulse esos proyectos. Y además otro tema importante es que nosotros tenemos que hacer que la gente de alguna otra forma entienda que la acción es lo único que puede hacer para hacer un cambio. Es muy lamentable que a pesar de que haya tanta información disponible, la gente a veces no estudia de los planes de gobierno, no se informa adecuadamente, a veces se deja llevar que eventualmente las encuestas puedan indicar, a sabiendas que la percepción, por lo menos de lo que yo tengo de mis visitas a comunidades y demás, es otra. Yo percibo otra indecisión, gente con ganas de votar porque está consciente de la importancia de su voto, pero que en estos momentos está estudiando las propuestas. Entonces, mi consejo en estos momentos para todo aquel que aún está valorando por quién votar es que vote por la opción que su corazón y su mente, por así decirlo, le diga que haga. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos llevar por lo que las encuestas dicen o alguien dice en el sentido de que como va de primero en las encuestas, entonces yo voy y apoyo a esa persona. Y yo pienso que de esa forma estamos ejerciendo las, digamos, profecías de alguna otra forma que establecen las mismas encuestas. Entonces yo pienso que lo más importante en estos momentos es estudiar todo, leerse esos planes de gobierno, hablar con la gente cercana a su familia, informarse bien y tomar un voto informado, porque de esa manera podemos hacer esos cambios. Yo sé que la política en muchos de los aspectos es emocional, sé que la gente vota de última hora, a veces sin conocer quiénes son las opciones, pero estamos en una situación tan crítica a nivel del país que yo pienso que dejar eso al azar es peligroso. Nosotros somos un país bendecido, don Sergio y don Fernando, pero que si no cuidamos muy bien cómo continuar con esa ruta, digamos, de aspectos tan positivos que nos han diferenciado de otros países también de la región y del mundo, en cualquier momento podemos perder eso y podemos terminar en situaciones muy complejas y aunque parezcan exageradas, como por ejemplo el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, eso es lo que nosotros quisiéramos evitar a todas costas porque somos un país tan privilegiado en tantos aspectos que sería una pena que por decisiones al calor del momento, porque suenan muy bien, pero tienen situaciones que nos pueden comprometer para un futuro, pues vayan a afectar el rumbo que llevamos. Don Sergio. Sí, sé que tenemos que ir al corte, pero le voy a dejar, doña Natalia, planteada la siguiente pregunta para que nos la responda cuando regresemos. Una de las cosas que también se le cuestionó, además de la inexperiencia del actual presidente, y según lo reflejan los estudios de opinión, fue la ausencia de un auténtico equipo que le acompañara ya en las funciones de gobierno. Bueno, en algún momento él lo compensó con el llamado acuerdo de gobierno de unidad nacional, pero bueno, eso como que no caló mucho en algún segmento del electorado. Hoy, otro contendor suyo, Sergio Mena, hizo un primer anuncio de quiénes podrían ser parte de su gabinete en caso de que el electorado lo favoreciera con el voto para la presidencia. Le pregunto, Unidos Podemos tiene ya un equipo que puede transmitirle esa confianza, esa credibilidad al electorado, considerando además, como usted bien lo planteó, que no todo lo puede hacer el presidente o presidenta de la República. Pero dejémoslo para que lo responda al regresar del corte. Ya volvemos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión En la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Pollo, mira, esta es exactamente la compu que necesito.
¿Vos crees que vos me puedas hacer el favor de comprarla con tu tarjeta? Claro, tío, yo puedo, pero usted no tiene tarjeta de débito. No, vos sabes que no. Tío, usted está asociado de Copealianza. ¿Por qué no llamas al 2785-3000 y la solicitas? O es más, ¿por qué no va a una oficina y ahí le ayudan? Facilite su vida con la tarjeta de débito de Copialianza. La COPE es tendencia. Asóciese a Copialianza y utilice nuestros beneficios. Contáctenos al 2785-3000. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Usted Decide, rumbo a las elecciones nacionales del próximo domingo 6 de febrero del 2022. Son las 8 de la noche con 32 minutos. Estamos hoy conversando con doña Natalia Díaz Quintana, quien es candidata a la presidencia de la República y al primer lugar de diputada por San José con el partido Unidos Podemos. Don Sergio Araya, analista político de este programa, ya le ha dejado planteado una pregunta a doña Natalia, pero yo había quedado con un pendiente y es que queríamos agradecerle a don Carlos Vega, que nos dice: un saludo desde Israel, mi voto será para Natalia, un orgullo ser costarricense, un tico en Jerusalén. Y además hay saludos desde Tibá, desde Cartago, dejando buenos mensajes para doña Natalia, pero queríamos resaltar el de este costarricense en Israel, que si además todavía está en sintonía de nosotros, son las 4 de la mañana con 32 minutos en Israel. Y qué bueno, un costarricense preocupado a tan larga distancia de su tierra. Ojalá nosotros también en estos días que quedan podamos, como con este espacio y con otros, poder darle a conocer a los costarricenses, a quienes van a votar el 6 de febrero, lo que piensan, lo que proponen abiertamente, sin cuestionamientos, por 2 horas, como aquí lo hacemos en Usted Decide. Doña Natalia, don Sergio decía: se va a gobierno. ¿Con qué se va a gobernar además de buenas ideas? ¿Qué equipo de personas van a acompañarla en el caso de ser usted presidente de la República? No sé si ya tendrá nombres en específico, más allá de sus 2 vicepresidentes a la República, que ya están en esa fórmula. ¿Qué otras personas son parte del equipo de Unidos Podemos para ir a gobernar a partir del 8 de mayo del 2022? Sí, claro que sí, don Sergio. Don Fernando, antes quisiera agradecerle a don Carlos por considerar su apoyo hacia mi persona y hacia el partido. Me siento muy honrada que alguien que está fuera del país nos esté considerando también como una opción. Le envío un abrazo a la distancia y muy agradecida. Después de esto, bueno, les comento un poco. Yo creo que Costa Rica afortunadamente cuenta con gente que es muy competente en todos los ámbitos. Es invitar a los más calificados independientemente del partido político de donde vengan, por lo menos eso es lo que yo pienso. Obviamente no pueden ser de visiones distintas en cuanto a los principios que rigen el partido, pero sé que hay mucha gente que estaría dispuesta a colaborar. Nosotros tenemos el coordinador de las políticas públicas de nuestro plan de gobierno, a Elías Soleil, que también ha coordinado con varios expertos. Él está con nosotros coordinando todo este tema del programa del gobierno. Y aquí yo le podría decir varios nombres. Lo que pasa es que no quiero que me pase lo de la coalición del año pasado, que uno empieza a decir los nombres y de un momento a otro se van saliendo todos diciendo que están ayudando también a otro, porque para hablarles con toda la sinceridad, casi que siempre todos los expertos que ayudan en diferentes ámbitos ayudan a todos los partidos.
Entonces ninguno quiere en estos momentos que su nombre salga a relucir. Eso es lo que realmente ocurre. Con toda la transparencia del caso se los digo. Y son personas que están dispuestas a ayudar a cualquier gobierno independientemente de quién sea la persona que llegue, porque son conocedores técnicos de diferentes materias y uno pues se asesora de ellos también. Entonces, para evitar ese tipo de cosas y resentimientos y eventuales discusiones sobre el tema, yo quisiera todavía reservarme esos nombres hasta el momento oportuno, esperando también cómo se resuelve esta primera etapa, porque aún es prematuro, todavía faltan muchísimos días, 35 días en política son una eternidad, así que todo puede cambiar de la noche a la mañana. Doña Natalia, pero tal vez sin entrar en nombres y respetando eso, podríamos ver, por lo que usted está diciendo, y me corrige si lo estoy interpretando mal, que un potencial gabinete liderado por usted sería mayormente caracterizado por estar integrado por técnicos, por tecnócratas en el buen sentido de la palabra, y menos por figuras políticas propiamente dichas. De quien gobierna. Tiene que conocer del ministerio del ramo, pero también tener cierto manejo político, porque si es muy técnico, tampoco el manejo político lo tiene. Y es un cargo político. Entonces tiene que haber un balance entre las dos cosas. Yo no puedo llevar a un experto en algo, pero si no tiene, por ejemplo, esas habilidades blandas para conversar con la gente, para también dentro de su propio ministerio llevar a cabo todas sus funciones. El mismo ministro de la presidencia tiene que ser alguien también sensible a estos temas y que sepa o que entienda de comunicación, que sepa expresar bien sus ideas, que no solamente el ámbito técnico para mí es relevante. Es más, yo si tuviera que escoger, si no es alguien tan relevante en el ámbito técnico, pero sí tiene buen trato con las personas y es una persona en la que se puede confiar y es leal, para mí eso es más importante que cualquier cosa. Por lo menos de mi experiencia en política lo digo, porque la lealtad para mí es algo que no se puede negociar, igual que los principios y valores. Doña Natalia, es decir, que usted no aceptaría que le recomienden un ministro por teléfono por más que trabaje en algún organismo internacional. No, eso lo tengo que ver yo. Y tengo que verlo de frente, tengo que hablarle, tengo que, no sé, yo no sé si ustedes también han percibido eso, pero cuando usted conversa con alguien, usted se da una idea de quién es la persona, aunque sea muy general, pero ese contacto físico no lo puede sustituir nada, ni una llamada, ni una recomendación de un amigo. No sé, yo tengo eso de que a mí me gusta ver a la persona a los ojos y que me vea a los ojos a mí. Eso a mí me dice mucho a la hora de conversar con alguien, que no me esconda la mirada, como dicen, y que dé la cara, y eso es lo que a mí me llena de tranquilidad, obviamente con ciertos atestados y que usted conozca un poco del trabajo, ¿verdad?, de la persona. No, se lo planteaba porque son las experiencias que hemos vivido en la historia reciente, ¿verdad?, donde nos encontramos con ministros de ministerios muy importantes. Doña Natalia, hemos hablado también, y usted lo mencionó, de la importancia que el costarricense conozca de las propuestas. ¿Qué piensa usted de las encuestas que ahora marcan el camino para que lo inviten a usted o a otros candidatos a debates o a partidos? Porque respetuosamente yo creo que los tenemos que hacer un esfuerzo especial para darle espacio a todos, no simplemente porque una encuesta lo diga o no. ¿Cuál es su valoración en este tema de encuestas, ya no solo para deuda política o para dinero, sino también para participar en debates tan importantes para los ciudadanos? Bueno, a ver, yo de las encuestas lo que le puedo decir es que lo que yo percibo de esa fotografía al momento, que como le digo puede cambiar de la noche a la mañana, es que lo que están también demostrando es que el conocimiento está, digamos, por encima de cualquier cosa hoy por hoy. Entonces, es mucho el conocimiento, es lo que le llaman, por ejemplo, en publicidad y mercadeo, el top of mind, ¿verdad? Que es cuando a usted le preguntan, por ejemplo, dígame una marca de tal cosa, y los primeros nombres que a usted se le vienen a la mente no son los que están en conocimiento dentro de la población. Pero no necesariamente ese conocimiento se traduce en un apoyo. Entonces, por eso digo que aún es prematuro establecer quién va a ser el ganador de esta primera ronda, porque hay un porcentaje muy alto de indecisos. No solamente lo dicen en las encuestas, sino también lo percibo de mis visitas a comunidades.
donde la gente dice, yo sé que yo voy a ir a votar, yo voy a ir a votar porque yo ya sé que yo tengo que ir, pero no tengo decidido por quién. Y eso va a pasar con un cambio que no sabemos hacia dónde va a girar o a los que están ahorita, digamos, en los primeros lugares eventualmente, o quizás no. Quizás va a otras personas que en su momento sucede alguna coyuntura particular y sobresalen, o la gente se decide y dice, prefiero ir por acá. No sabemos qué puede ocurrir, porque realmente esto es una ruleta. Entre tantos candidatos es prácticamente imposible dar un criterio, porque ante tanta indecisión, creo que la gente va a decir a última hora quién es la opción que mejor consideran. Y yo creo que tenemos que dar un poquito más de espacio que la gente vaya decidiendo eso. Pero sí percibo, respecto a otras elecciones, por ejemplo, que en este caso, la gente sí está consciente que tiene que ir a votar. O sea, no lo siento como un abstencionismo, sino como una indecisión de la persona a votar. Porque la gente dice, es que esto hay que cambiarlo, yo ya no puedo seguir más así, es demasiado caro este país, no nos dejan trabajar. Esos son los comentarios que yo escucho en las visitas, que aquí lo que queremos es que nos dejen en paz trabajar nada más libremente, tranquilos, que no sea un país tan caro y aquí tenemos que tomar una decisión y vamos a estudiar muy bien quién es la persona, porque siento que la gente hoy sí está tomando en serio las propuestas y planes, aunque parezca que no, porque la gente sí está preocupada por su situación, que hace 4 años no es la misma. Doña Natalia y don Sergio, hoy un especialista que estuvo en este programa, don Helio Cohen, tituló un artículo que no le gusta a don Sergio el título porque le trae malos recuerdos. Dice, no se repartan nada, porque eso suena al equipo que no le gusta a don Sergio, pero bueno, no puede uno hacer. Y él decía eso, que al día de hoy no hay ganador todavía, de que hay que esperarse, y hace todo un análisis de redes y todo, pero en esencia es que al día de hoy el costarricense, como dice doña Natalia, quiere votar, pero no ha terminado de definirse por quién. Don Sergio. Sí, y en esta línea, complementando lo que dices, Fernando, obviamente, doña Natalia, lo de la parte programática juega un rol fundamental. No podemos obviar que no toda la gente lee los programas de gobierno, no porque tal vez no quieran, sino porque sus mismas responsabilidades cotidianas no se lo permitan. Y probablemente, lo dicen estudios como el del CIEP, la televisión sigue siendo uno de los medios a través de los cuales la gente se informa sobre temas político-electorales, y dentro de eso, pues obviamente los debates organizados por televisión o los distintos canales van a jugar un rol determinante. Por eso es que lo que decía Fernando no es un asunto de menor relevancia, ¿verdad? Al final, pues prácticamente solo a 6 o 7 son a los que van a darle mayor protagonismo en esos debates, tal vez con excepción del debate del Tribunal Supremo de Elecciones. Pero entrando en materia, usted planteaba, doña Natalia, bueno, que ya ha percibido lo que a la gente le preocupa y que la gente lo que quiere es que la dejen trabajar. Hay un tema de Unidos Podemos que me llama mucho la atención, y es que hablan ustedes de darle un énfasis distinto a la banca estatal. Recordemos que la banca estatal, bueno, la estatizó, porque en realidad eso es lo que hizo don José Figueres, era supuestamente, y por muchas décadas funcionó así, para que fuera un instrumento para promover justamente el desarrollo de nuevas actividades. Así fue como surgió, por ejemplo, el industrialismo, la industria costarricense en los años 50 y 60. Pareciera que después, cuando entró la banca privada a competir con la banca estatal, esta última, para no quedarse rezagada, comenzó a adoptar las pautas de comportamiento de la banca privada, que obviamente tiene otra lógica de funcionamiento, donde prima más el lucro y menos el afán de promover un estilo de desarrollo de un país. A raíz de esto, y yo particularmente lo veo así, como un fracaso entonces de ese principio que originó la estatización de la banca de aquel entonces, fue que surge la banca de desarrollo. Sin embargo, vemos que la banca de desarrollo tampoco está dando los resultados esperados, por lo menos al día de hoy. Ustedes hablan en su programa de gobierno de buscar modificar con las reformas legales pertinentes para que todos esos pequeños emprendedores puedan tener realmente posibilidad de acceso al crédito. Pero además me llamó la atención que hablan de sensibilizar a los funcionarios de la banca estatal, y así lo plantean ustedes, darle un giro a la banca estatal. ¿En qué consistiría ese giro en un gobierno de Unidos Podemos? ¿Es regresar un poco a los orígenes de esa banca estatal
que primó en las decisiones de la Junta de Gobierno que fundó la Segunda República, o específicamente qué esperaría la banca estatal de un gobierno de Unidos Podemos a partir del 2022. Sí, claro, don Sergio. Efectivamente, esa parte del programa de gobierno está enfocado básicamente en el sistema de banca para el desarrollo, donde comenzamos a hablar un poco de que ha habido algunos problemas importantes donde usted va a cualquier rincón del país y todo el mundo se le va a quejar de que tienen créditos con sistema de banca y que no funciona. Los bancos privados sí están prestando los recursos de banca para el desarrollo. El problema central está en los bancos públicos. Paradójicamente son los que hoy nos están colocando más de 400 millones de dólares, de los cuales más o menos un 25% de esos 400 es bonos del Tesoro de Estados Unidos, cosa que no debería ocurrir jamás cuando se supone que nosotros tenemos que colocar esos recursos sí o sí. O sea, no es como que si a mí me da un mejor rendimiento, yo debería tener la potestad de invertir. No, esto está hecho para que se cumpla la normativa. Ahora, ¿qué puede hacer el presidente de la República? Obligar vía directriz a las directivas de los bancos a que eso se coloque, porque tiene la potestad para hacerlo. No se ha hecho porque no ha habido voluntad, pero la tiene. No requiere ninguna reforma, simplemente a través de una directriz ordena que eso se coloque. Ahora, aunado a este tema, vienen también varias reformas dentro del plan de gobierno que hablan, por ejemplo, de la clasificación de MIPYMES que tiene hoy el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, donde ellos tienen una fórmula donde empiezan a ponderar, bueno, ventas, activos y otra serie de aspectos, pero en la Unión Europea ya hay varias clasificaciones que se están haciendo, por ejemplo, esta que dice que 250 colaboradores hacia abajo debería considerarse MIPYMES. Bueno, hagamos algo más sencillo así para Costa Rica, también puedan entrar dentro de esa clasificación y ser sujeta de los beneficios. Eso por un lado. Luego, la sensibilización de los ejecutivos de banca en el sentido de que no es lo mismo, ¿verdad?, una empresa grande que este tipo de empresas más pequeñas, donde tenemos que adaptarnos a la realidad de estas compañías, donde tenemos también un problema de acompañamiento que para mí es el eje que es el más preocupante de todos, porque yo puedo tener mucho dinero en el país, por ejemplo, y le puedo dar mañana dinero a alguien, pero si esa persona no sabe administrar ese dinero, es como el que se pega la lotería y se lo gastó en un año. Se puede pegar 1.000 millones de colones que si no sabe. Pongamos es el mismo caso, que hace poco de hecho salió, que se había ganado el gordo navideño a alguien y resulta que al poco tiempo ya no tenía un 5. Y eso se puede entender cuando tampoco hay una educación financiera detrás, donde no hay una capacitación. Lo mismo funciona con las empresas. ¿De qué me sirve a mí darle el dinero si no lo pueden hacer crecer, si no pueden invertir en su negocio, si no pueden desarrollarlo? A eso nos referimos con esa parte del programa, porque esto no es solamente un dinero por entre salir y cumplir la meta y me fui, no. Más bien, el objetivo es que ese dinero pueda regresar al Estado de alguna otra manera y que esos beneficios se vuelvan de cierta forma temporales para que otros los puedan usar y que se vuelva un círculo virtuoso en el sentido de desarrollo y crecimiento económico. A eso nos referimos, don Sergio, en el plan de gobierno con esta idea. Muy bien. Doña Natalia, a propósito de lo que plantean con Banca para el Desarrollo, y habla usted de los bancos, usted lleva una candidata a la vicepresidenta de la República cooperativista y hemos encontrado en los últimos tiempos en los que no se logra encontrar igualdad de condiciones para las cooperativas de ahorro y crédito y los bancos privados. Y además encontramos una supervisión, hablamos de la SUGEF o del CONACYF, que a veces pareciera que no de alguna manera un superintendente general de entidades financieras hoy es superintendente y mañana es gerente del Banco Nacional de Costa Rica. Y uno queda con la preocupación de cuáles son los límites, de cuál es la relación que puede tener don Alberto Den como presidente de CONACYF con la privada, con su relación de toda una vida, que con la banca pública y con las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Cómo ve usted el tema de la supervisión y las desigualdades como opciones para poder brindarle más crédito y más opciones a los costarricenses a lo largo y ancho del país? Así es, don Fernando, y esto es un tema que se repite, digamos, en diversos sectores donde se tiene de alguna forma u otra, digamos, el hecho de ser juez. También en electricidad, por ejemplo,
lo hemos visto en el caso del ICE con el CENSE, ¿verdad? Que él es el centro de energía y al final el ICE es un actor más, pero se vuelve también juez, ¿verdad? Esto ha sido un tema que se repite en varios aspectos y que yo pienso que es necesario también revisar y ver si eso requiere de algún cambio en la normativa o no. También hay que revisarlo con lupa, don Fernando, porque lo cierto es que el país es un país pequeño aún, donde no todo el mundo tiene la experiencia en estos sectores y hay que medir muy, porque si también limitamos demasiado, también los profesionales expertos en las materias tampoco tendrían lugar donde ejercer su profesión y donde ejercer también sus conocimientos y todo es muy válido, ¿verdad? Lo cierto es que habría que revisar esa normativa para ver en qué lugar estamos fallando y de qué forma se puede mejorar. Ahora, con el financiamiento de temas de cooperativas, yo sí soy una fiel creyente en el cooperativismo, que tal vez ha sido satanizado por algunos de los líderes del sector, que ha sido la imagen que se ha dado, pero no quiere decir que el cooperativismo sea dañino, jamás. Yo creo que más bien hay que fomentarlo mucho más y tal vez impulsar, inclusive, que en algún momento presenté durante mi periodo como diputada reformas para conformar cooperativas con un número menor de personas. Hoy por hoy tengo entendido que son 12 o 20. Habíamos pensado en aquel momento en que con 5 personas se pudieran conformar, sobre todo pensando también en mujeres jefas de hogar, y por ejemplo en la zona del Caribe se están fomentando muchas de ellas a través de una organización de mujeres empresarias en la zona y que han tratado de alguna u otra manera de impulsar este tipo de proyectos y yo pienso que más bien hay que fortalecerlos y permitir que también ofrezcan ese crédito y ese acceso que tanta gente requiere y que los bancos es muy difícil ser sujeto de crédito. Todos sabemos lo difícil que está hoy la compra, por ejemplo, de una casa, el tener financiamiento para un negocio es prácticamente imposible y hay que buscar mecanismos para ofrecerle a la gente alternativas y que no vayan a terminar con tasas también usureras, ¿verdad? Que se da ahora con esta ley, pues cambió, pero siempre se ha venido dando y lo cierto es que es parte del juego que existe porque la persona que presta está asumiendo un riesgo y si usted quiere el dinero rápido también tiene que pagar una tasa mayor. Entonces hay que buscar esos mecanismos justamente para prestar y ofrecer más opciones. Doña Natalia, comparto con usted que no es la idea de limitar a los profesionales porque tenemos pocos en el país que cumplan, pero firmamos y somos parte de la OCDE y hay buenas prácticas que hay que cumplir y nos dicen que la transparencia tiene que ser en todos los niveles. A veces se le exigen a unos más que otros y entonces lo que hay que hacer es nivelar la cancha. Tengo que confesarlo, soy cooperativista, por eso lo planteo, no a mencionarlo. Y vivimos el día con día donde lamentablemente la cancha no está pareja, para algunas cosas sí y para otras no. Lo aclaro porque a veces alguien puede pensar que uno no sea transparente en mencionar la afiliación y la cercanía, y por eso hago la aclaración. Don Sergio, yo lo veo con cara de impuestos. ¿Algo quiere plantear usted con tema de impuestos? O sea, me ves una cara muy triste entonces, porque con cara de impuesto, imagínate. No, en realidad me llama mucho la atención en su propuesta. Ustedes, bueno, no es la única, eso lo aclaro, hay varios que han ido por la línea de reducir impuestos, pero ustedes en su programa de gobierno dicen que reducirían los más de 100 a no más de 6, así lo dice textualmente. Entonces, ya que es un número tan preciso, le tengo dos preguntas muy concretas. Uno, ¿cuáles serían esos 6 impuestos que se mantendrían una vez que pudiera ser todo esto tramitado en la Asamblea Legislativa? Y dos, ¿qué pasa con los otros 94 o un poquito más de impuestos eliminados? Los ingresos que se perciben, muchos o pocos, ¿cómo se sustituirían? O si se ha pensado en sustituirlos. Sí, don Sergio. Bueno, ahí en el plan indicamos no más de 6 porque pueden ser menos. Entonces, hoy 4 impuestos tienen el 90% de la recaudación del país y son 110. Entonces, realmente hay muchos impuestos que no están recaudando, ¿verdad? Ni siquiera un 1%. El análisis que nosotros queremos hacer justamente requiere de una reforma a nivel de ley. No se puede reducir impuestos ni se puede simplificar un sistema tributario sin un Congreso que tenga conciencia de esto primero y que se tenga también el número de diputados necesarios para impulsarlo y lograr esa mayoría. ¿Por qué? Porque el presidente no lo puede hacer vía decreto. Ahora, de esos,
Hay tres muy relevantes para el país hoy, que son IVA, renta y el impuesto único a los combustibles. Nosotros creemos firmemente en que la reducción de impuestos es la vía, porque a través de esa reducción también generamos confianza en la inversión, en la atracción de empresas extranjeras, en el crecimiento de empresas nacionales, que hoy por hoy estoy segura que a tasas más bajas también sería un destino mucho más atractivo para invertir que otros aquí en la región. Tenemos, por ejemplo, en Panamá un IVA del 7%, cuando aquí ronda el doble prácticamente, a un 13%. Hay otro aspecto, además, don Sergio, de este tema que me preocupa, y es que hay además tasas diferenciadas para los sectores. Yo pienso que eso no debe de ocurrir y que deben de haber tasas mucho más bajas, pero iguales para todas las personas, en el sentido de que, por ejemplo, hoy tenemos, en el caso de canasta básica, es un caso muy puntual que ahora podemos comentar y que igual pues es un tema de preocupación, pero vemos, por ejemplo, donde hay IVAs del 8%, después tenemos, 4, 8%, después 13%. Entonces, realmente el manejar un sistema tan distinto para sectores complica también la recaudación y el control o la gestión del sistema. Entonces, es además de reducir el número de impuestos, porque hoy 4 de ellos tienen ese 90% de la recaudación, eliminar los demás de alguna otra forma, que además nos representan un monto pues muy alto. Después de eso, también reducir las tasas para unificarlas de alguna otra forma, lo que es IVA y lo que es renta, y pensar también en otras fuentes que puedan sustituir esos recursos que hoy por hoy se podrían estar perdiendo, pero yo creería también que eso va a tomar quizás algún tiempo. Un plan piloto se puede hacer para que se demuestre que a través de una mayor confianza y un crecimiento económico se puede recaudar mucho más de lo que se está recaudando a la fecha, justamente con tasas menores. Ya en países, por ejemplo, en lo que es Europa del Este, Estonia y demás, inclusive en Estados Unidos se había hecho una reforma relativamente reciente sobre el tema de reducción de impuestos. Creemos que es esa la ruta, porque siempre nos han dicho cada 2 años que ahora sí viene la solución o viene el primer paso hacia la dirección correcta, que es un nuevo paquete tributario, pero vemos que cada cierto tiempo nos siguen exigiendo más impuestos, porque por el lado del gasto no ha habido ningún compromiso en su reducción. Entonces, definitivamente la ruta de los impuestos es la correcta. Ok, antes de volver al corte, le debo plantear la siguiente pregunta, doña Natalia, para que nos la responda. Trámite legislativo, pero además estamos en una coyuntura específica en la que justamente hoy se discute en la Asamblea Legislativa un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde más bien se habla de algunos impuestos como parte de esa negociación alcanzada por la actual administración con el Fondo Monetario. ¿Cómo ve entonces el tema del acuerdo con el fondo, particularmente en los temas que tienen que ver con esos nuevos tributos que se estarían eventualmente promoviendo de llegar a concretarse, a tener aprobación legislativa, lo negociado por el gobierno con el fondo? Pero esperemos al retorno para que doña Natalia nos dé su respuesta. Nos vamos inmediatamente al siguiente corte. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. La señal de Antena 6 TV, cada vez más cerca. Canal 267 de cable, Santos, para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur, para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago, para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus, para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex, cubriendo todo el área metropolitana. Si aún no tienes nuestro canal, solicítalo ya a tu operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra.
Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión en la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Pollo, mira, esta es exactamente la compu que necesito. ¿Vos crees que vos me puedas hacer el favor de comprarla con tu tarjeta? Claro, tío, yo puedo, pero usted no tiene tarjeta de débito. No, vos sabes que no. Tío, usted está asociado de Copealianza. ¿Por qué no llamas al 2785-3000 y la solicitas? O es más, ¿por qué no va a una oficina y ahí le ayudan? Facilite su vida con la tarjeta de débito de Copialianza. La COPE es tendencia. Asóciese a Copialianza y utilice nuestros beneficios. Contáctenos al 2785-3000. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Son las 9 de la noche con 2 minutos y estamos en su programa Usted Decide, rumbo a las elecciones nacionales del 2022, conversando con doña Natalia Díaz Quintana de Unidos Podemos. Don Sergio, si retomamos la pregunta para que doña Natalia nos la pueda responder. Sí, le decía a doña Natalia antes de irnos al corte de que en su plan, pues obviamente le da más bien ir a la baja con el número de impuestos. Hasta ya nos planteó cuáles son los que dejaría, que son además los que más rendimiento generan. Pero hay un acuerdo que se está discutiendo en este momento en la Asamblea Legislativa entre el Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional, que más bien habla de otros impuestos, como el famoso impuesto a las casas de lujo, por ejemplo, que tanta polémica ha generado en los últimos tiempos. ¿Cómo entonces compatibilizar ambos temas, considerando además que este acuerdo con el fondo, indistintamente de quién gane la presidencia o de quienes lleguen a la Asamblea Legislativa, seguirá siendo un tema de actualidad de los próximos gobernantes? Así es, don Sergio. Bueno, el acuerdo con el Fondo Monetario ya se inició y debe continuar. Con lo que nosotros no estamos de acuerdo es con la carta de intenciones negociada. Es decir, en otras palabras, lo que nosotros creemos es que se puede continuar con el acuerdo con otros proyectos de ley o proyectos que no sean de ley necesariamente, digamos decisiones del Ejecutivo, que se puedan tomar para llegar al objetivo que pide el fondo, que es un superávit primario de 1% para el año 2023. Según los últimos datos, yo no sé, creo que andaba en punto 3 el superávit primario, se había alcanzado punto 3 o punto 3 fue el último dato que vi, o punto 9, no recuerdo. Pero bueno, en todo caso, quiere decir que vamos por esa ruta correcta antes del plazo del 2023 para llegar a ese 1. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no se requieren tantos impuestos como quieren hacernos ver de parte del gobierno. Porque lo que sí se puede hacer es renegociar la carta de intenciones sin perder ese apoyo que se requiere justamente para dar confianza a otros organismos internacionales y no caer en un problema, digamos, de default o alguna otra clase de problema a nivel del país. Entonces, lo que haríamos nosotros es quitar los proyectos de impuestos y empezar a ver de qué forma podemos llegar a ese mismo monto, pero vía gasto. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional en ningún momento dice que los proyectos de ley que hay que impulsar son los que tiene el Ejecutivo sobre la mesa en el Congreso. El fondo nos dice que solamente tienen que lograrse ciertas metas y que el gobierno de Costa Rica verá cómo logra esa meta. O sea, el cómo, ellos no lo revisan. Lo que revisan es la meta cada cierto tiempo y que eso también es un requisito para justamente ir haciendo los desembolsos de los 1.778 millones de dólares. Claro, es muy interesante lo que plantea. Su enfoque sería reducción del gasto y cero rubro que implique ingresos frescos adicionales. Ahora bien, pero alguna parte, correcto, pero alguna parte de esa reducción del gasto también requeriría aprobación legislativa, porque imagino implicaría, por ejemplo, supresión de algunas instituciones o por lo menos de algunas entidades que hoy pueden estar en duplicidad de funciones. Dos preguntas aquí.
¿podría esto atrasar aún más la concreción de las metas y terminar por hacer que el fondo diga, no, mejor rompemos esta negociación con este Poder Ejecutivo, indistintamente de que ahora sea otra administración la que está liderándolo? Y segundo, barajando ese riesgo como algo probable, ¿cuáles serían esas instituciones o esos programas o por dónde sustantivamente veríamos ese recorte, ese compromiso con el abordaje del gasto público de un gobierno liderado por usted? Bueno, hoy por hoy, digamos, rescato uno de los proyectos del de empleo público. No es perfecto, estamos de acuerdo. Ningún proyecto en la Asamblea va a salir perfecto, por lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Nunca se va a lograr el 100% de lo que se presenta. Pero dentro de lo que hay es lo que respeta hoy por hoy el principio constitucional que dice que trabajo igual salario. O sea, eso se tiene que cumplir, lamentablemente no se logra. Y entonces hay un proyecto que sí está encaminado y que hoy más bien estamos a la espera de cuándo empiezan a contar los 30 días que la sala otorga para los 30 días naturales para resolver la consulta, las 3 consultas que he sentado, que vamos a ver si se resuelven en este mes, porque todavía estaban esperando, digamos, unir las consultas para que empiecen a correr esos días. Hay que ver qué pasa con ese proyecto, que ahí sí yo rescataría dentro de los proyectos de la agenda. Ahora, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, vía otra reforma legal, quizás, que tiene que ver con esto y que a mí sí me preocupa bastante, ¿verdad? Son el tema de transferencias, que ahí sí es un tema que se las trae, pero que también representa un rubro importante del presupuesto nacional, dentro de los que están las pensiones de lujo y, por ejemplo, el Fondo Superior. Ahí hay un monto también considerable que representan esas transferencias cerca del 25-30% del presupuesto nacional, igual que remuneraciones. Entonces, ahí hay un tema central que ya no es resorte del Congreso, sino de la Sala Constitucional, con los magistrados en su jurisprudencia relacionada a el tope que está parándose en convenios de la OIT para no reducir las pensiones. Ahí hay un tema que nadie puede apelar porque es de la Sala. Es un tema que no es ni es del Congreso, es una situación ya de altos mandos, ¿verdad? Donde ya no tenemos otra instancia, porque lo que la Sala dice simplemente es como se dice, erga omnes, de acatación para votarlo, y no hay para dónde correr a menos de que la conformación de la Sala se modifique. Entonces ahí hay un tema que sí es bien complicado hoy por hoy, que es de pensiones. En transferencias también es un tema de negociación con las universidades que sí o sí debe hablarse. Es un tema difícil, por supuesto, pero hay un problema no solamente de asignación de los recursos, porque tenemos una asignación desigual. Vea, tenemos, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica se deja, creo que es el 55% del FES. Pero recuérdense que ahí está la UCR, está el TEC, está la UNA y está UNED. Y la UCR se deja la mitad de la mitad, el TEC el 11%. Y prácticamente hay una falta de proporción en esas asignaciones. Y si nos ponemos a ver cuáles de esas universidades están enseñando las carreras del futuro y que están siendo contratadas por las empresas privadas, ahí tendríamos que hacer otro análisis y más bien destinar esos recursos a carreras que hoy por hoy se estén contratando. Eso es un tema trascendental si lo que queremos es una reestructuración real de la educación, que además generaría más empleos y más recaudación, alineando las carreras con lo que el mercado, digamos, está contratando. Y el otro punto que se puede hacer sin la ley, que ese es de un manejo también de parte de la Presidencia de la República directamente con instituciones, por ejemplo, un INS y otras que tienen, por ejemplo, bonos de Costa Rica, de la deuda. Decir, bueno, cuando se venza eso, se renegocia a plazos mayores y a tasas menores, porque el mismo Estado se está renegociando, está más bien aprovechando de la situación crítica de deuda. Entonces están cobrando tasas carísimas y yo me estoy beneficiando de mi misma crisis. Yo digo, ¿cómo es posible que eso se esté dando en una situación como la que está ocurriendo? Yo podría liberar plata de ahí y decir, vamos a negociar con estas personas que además el presidente nombra. Es que no estamos hablando de algo imposible, es decir, antes de que se nombre a las personas que están a cargo de esas instituciones, es decir, bueno, el compromiso es que cuando se venzan esos, renegociamos a plazos mayores y tasas más bajas, y la plata que a mí me liberen de ahí, yo la utilizo para amortizar deuda. Entonces yo me voy liberando un poco de esa presión, pero digamos que esas serían las rutas que nosotros tomaríamos. Obviamente el tema de recursos naturales es un tema que hay que valorar, es un tema necesario, que puede tomar su tiempo también, aparte
aparte de ser un tema fiscal, es un tema de transición energética que nos permitiría avanzar hacia un país mucho más verde y más, digamos, más estable a nivel de las emisiones, pero además de esto nos podría ver todos estos cambios y ayudar a reducir la situación tan crítica en la que nos encontramos. Lo último, antes de que Fernando continúe, pero entonces en el escenario del acuerdo con el fondo, todo esto que usted ha planteado es muy interesante, pero llevará tiempo, ¿verdad? Y todo está sujeto, como bien lo planteaba, a negociación política. ¿Cómo transmitirle, en el caso que usted fuera la presidenta a partir del 8 de mayo, al fondo, que siempre está, lo que usted dijo hace un momento, el compromiso, en este caso de su gobierno, que sería el compromiso país, de que el acuerdo va para adelante, pero que se va a hacer un ajuste para tratar de cumplir con las metas, pero ya no por la vía de los ingresos, sino por la vía del gasto? Uno de los números que se han dado últimamente, se pensaba alcanzar el superávit primario del 2023 y ya para este año se había logrado un superávit de 0.3. Entonces quiere decir que, digamos, es viable llegar a ese número inclusive antes de la fecha pactada, de acuerdo a las proyecciones que se han venido haciendo. Habrá que ver si eso va a continuar. Entonces mi punto es que si ya estamos llegando a un 0.3, ¿no? Quiere decir que en cualquier momento eso se puede alcanzar sin los proyectos de impuestos. Lo que habría que ver es cómo llegamos al 0.7 que falta para lograr ese 1%, y entonces decir, bueno, ¿qué de ahí nos falta para lograr ese monto? Y empezar a quitar proyectos de impuestos, porque los impuestos no son la ruta. Yo pienso que por ahí podemos irnos y empezar también a hacer esos cálculos de cuánto podríamos ahorrarnos de esa transición de deuda por dentro de la misma deuda interna del país, porque el problema que tenemos es con el mismo Estado, que hoy por hoy se está aprovechando de la crisis financiera que existe. Muy bien. Doña Natalia, nos dice don Marcos Arce Cerdas desde San Carlos, ¿cómo va a resolver el tema de empleo de este país? ¿Cómo? No de qué forma. Y eso lo queremos plantear directo, así como lo dice don Marcos, a quien le agradecemos, porque es una de las grandes preocupaciones que tienen los costarricenses en el tema de desempleo. Doña Natalia, y aprovecho porque el tiempo avanza, a veces dicen 2 horas y que vamos a hablar, y vea que ya hemos avanzado bastante y nos queda todavía. De quedar Natalia Díaz Quintana como presidenta de la República, en el tema de empleo y en otras cosas, ¿cuáles serían sus 3 primeras medidas ese domingo 8 de mayo a las 12:35 en este tema de empleo y en las prioridades que para usted al día de hoy considera deben ser el eje de inicio de gobernar a partir del 8 de mayo de este 2022? Sí, me enfocaría en lo que puedo hacer. Obviamente hay proyectos de ley que impulsaremos desde el 8 de mayo, porque estamos en sesiones extraordinarias en ese momento, entonces el presidente puede controlar su agenda y eso es un avance importante. Entonces se presentan las iniciativas para 100 días podamos impulsar las reformas necesarias aprovechando esa ventana, porque para mí los proyectos hay que, digamos, impulsar en los primeros 100 días de gobierno. Después se va complicando, vienen elecciones municipales y ya después las cosas no van a fluir de la misma forma. Entonces yo pienso que hay que aprovechar esa ventana, primer punto. Además de los proyectos, revisaría, son más o menos 10,000 leyes las que Costa Rica tiene hoy por hoy, que me parece una excepción, pero bueno, eso es resorte del Congreso, ahí yo, digamos, presentar proyectos para revisar qué leyes están duplicándose, cuáles se contradicen y demás, porque inclusive hay varios análisis, me parece que doña Gloria Bejarano había hecho uno muy interesante de paquetes legislativos donde iban derogando leyes. Eso me interesa realizarlo y ojalá agregar más y decir, bueno, esto lo vamos a sentar, vamos a presentar estos proyectos para derogar leyes innecesarias y hacer mucho más expedito el país, ¿verdad? De cosas que ya ni pie ni cabeza o cosas que realmente no están ayudando para nada. Y además de eso, revisar, por ejemplo, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Ministerio de Trabajo y otros ministerios que están relacionados con la generación de trabajo o de trámites, todas las leyes relacionadas a eso y sus respectivos reglamentos para lo que son los trámites. Y empezar a revisar reglamento por reglamento para ver si no hay algún aspecto ahí que esté obstaculizando el desarrollo o que esté contradiciendo la misma ley, porque lo hemos visto, donde hay reglamentos contradiciendo leyes o hay directrices contradiciendo leyes. Entonces, revisar esos reglamentos para justamente simplificarlos,
con el ministro del ramo y decir, bueno, aquí está, se publica, se consulta, se publican, y eso se cambia para hacer más expedita la generación de los trámites y de empleos en el país. Eso, digamos, algo como que puede hacer el presidente directamente sin una asamblea, ¿verdad? Eso me vería. Aparte de cualquier decreto relacionado con las restricciones, ¿verdad? Si fuera hoy por hoy el día, las restricciones, para mí eso es un tema que hay que manejar, sí, con cuidado, pero también con seguridad, porque un país no puede crecer, don Sergio y don Fernando, si no hay certeza, si no hay seguridad y no hay confianza en el gobierno. Si usted me dice a mí que hoy puedo operar y mañana no, y a mí me da incertidumbre, yo no contrato gente, yo no compro, me abastezco, no planifico, no puedo hacer nada. Entonces, para mí esa seguridad sí es importante darla, aparte de esos temas que le menciono. Y por último, diría yo que otro aspecto que impulsaría de inmediato es un presidente ejecutivo de la Caja que esté enfocado en generar trabajo. En ese sentido, no solamente la administración de la salud del país, sino que los 3 miembros del gobierno que se nombren en la Junta Directiva de la Caja vayan con la misión de impulsar las reformas reglamentarias de la Junta para lo que son trabajadores independientes. Ojalá cambiar todo ese cálculo y dejarlo a una tasa del 10.5% como si fuera, y no pagar el 18% de hoy, y que esas personas también se les pueda hacer con base en la declaración del frente del seguro, porque hoy por hoy, si usted no tiene esa declaración, se tiene que enviar flujos proyectados y es prácticamente imposible, ¿verdad?, inscribirse en la Caja hoy, y hay que facilitar que trabajadores independientes lo hagan. Otra reforma, eliminar o reducir lo que es la base mínima contributiva para yo permitir que la gente se asegure por el tiempo que trabaja, para aquellos que no están en planilla, salvedad, donde podamos decir, bueno, si usted trabaja 4 horas al día y no está en planilla, y hoy me gané 20,000 pesos, sobre esos 20,000 pesos yo cotizo mi seguro de salud y de pensión, no tengo que irme a la base mínima de casi 300,000 colones, que desincentiva a cualquier persona que gane por estos, digamos, por los días o un monto menor a esos 297,000 que está hoy la base mínima, y eso afecta, digamos, la generación de empleo y la formalidad. Entonces, esas son de las principales medidas que uno podría tomar como presidente sin recurrir a una asamblea, porque todas estas medidas son medidas del presidente en el sentido de impulsar a través de esa junta y de presentar leyes para derogar o reglamentos que puedan, mientras tanto, y se van corrigiendo ciertas leyes, agilizar un poco los trámites. Doña Natalia, yo sé que don Sergio ya está por ahí visualizando la infraestructura, que es muy importante a la paz del empleo, pero yo, de lo que usted ha dicho, uno encuentra una fuerte dosis de apuesta al trabajo que sucede en Cuestemoras. Sin duda alguna, usted con su paso por la Asamblea Legislativa ha entendido claramente y perdón la expresión coloquial, el juego que se tiene que hacer en Zapote, desde Zapote para con Cuestemoras. Pero hay una realidad: de ganar usted las elecciones, como le va a pasar a cualquiera que gane las elecciones, todo indica que no tendrá una mayoría en la Asamblea Legislativa. Y usted ha sido conocedora de lo que es una Asamblea Legislativa, primero, con una cantidad importante de partidos, y segundo, vea que hasta don Eric Rodríguez Steller rompió el récord y dejó la Asamblea dejó a su fracción sin entrar, creo que recién juramentado, es lo que siempre nos ha comentado don Sergio. ¿Cómo trabajar desde Zapote con una asamblea como esa en una apuesta fuerte que hace Natalia Díaz Quintana? Sí, en unos temas muy claros en reactivación económica y empleo con relación a la Caja, pero en la derogación de leyes y en la modificación de una serie de normativa que solo el Congreso puede sin tener una mayoría, como le va a pasar no solo a usted de ganar, sino a cualquiera de los 25 candidatos, porque creo que en eso no hay que tener bolita mágica, difícilmente alguno va a tener, no las mayorías de aquellos tiempos de los 29, pero yo creo que vamos a andar con grupos, no sé, no mayores de 15, 14 diputados. Los números me lo dirán diferente el 7 y el 8 de febrero cuando los analicemos aquí, pero ¿cómo debe actuar un presidente con eso? Y usted que hace una apuesta importante por el trabajo con la Asamblea Legislativa y que también lo ha planteado muy claramente con la agenda, que es una ventaja que no ha tenido ningún presidente a iniciar hasta ahora,
y que lamentablemente no ha sido de provecho por la actual administración en el uso de las sesiones extraordinarias. Claro que sí, don Fernando. Bueno, efectivamente la asamblea va a estar fragmentada. No sé si tan fragmentada como algunos piensan, para serle honesta. Yo calculo que pueden de ser de 7, 9 fracciones. Hoy hay 7 fracciones, podrían ser 9, 10, pero tampoco veo mucha fragmentación porque para llegar a subcociente no es cualquier cosa, ¿verdad? Por ejemplo, en una provincia como San José, ronda los 20,000 votos. Es decir, que si usted no alcanza 20,000 votos, usted no es diputado, para poner un ejemplo. Entonces, ese es el mínimo. Doña Natalia, 15,000. Sí. Y 20,000 votos se oyen más fáciles en un universo como de 1,000,000 de votantes. Pero los tres que estamos ahorita en este programa sabemos que una cosa es lo que se ve en el papel y otra cosa es lograr esos 20,000 votos, más muchos candidatos que se han quedado a lo largo de los años tratando de llegar a esos 20,000 votos. A propósito de los que anunciaron hoy futuros ministros, don Sergio, perdón, doña Natalia, adelante. Así es que no es cualquier número. La gente cree que ser diputado es fácil y no, es bien complejo, más en una coyuntura como la que se está viviendo el país hoy. O sea, tenemos 25 opciones, o sea, son 25 opciones en 19 curules, para hablarle del caso de San José, ¿verdad? Entonces, son 20,000 votos y puede ser que partidos concentren, digamos, partidos que están, digamos, puntuando hoy en las encuestas, concentren el número, o puede ser que se diluya, pero tampoco es que todos van a sacar uno, porque tendríamos que hacer el número de que todos sacan 20,000 y eso no es viable. Unos van a sacar 8, otros 5,000, otros 2,000 votos, otros 15. Entonces, hay gente que no va a lograr el umbral de los 20, a eso me refiero. Entonces, hay que ver cómo se desata al final todo esto, y sumando sobre todo en provincias como Guanacaste, que si solamente un partido alcanza el subcociente, se lleva los 4 espacios, según el Código Electoral, ¿verdad? Porque eso también es otro tema importante. En Guanacaste tenemos 4 curules para 25 partidos, donde un subcociente es 12,5. No cualquier persona, digamos, obtiene eso. Entonces, esa fragmentación había que ver. Perdón, un poquito. No son solo 25, hay un poco más, ¿verdad? Hay partidos inscritos a escala provincial. Agréguele ese elemento adicional, ¿verdad? Hay uno para diputado, no tengo el número exacto, pero por ahí andan, son muchos más porque hay provinciales, como bien dice don Sergio. Entonces, si usted se pone a hacer eso, realmente no es cualquier cosa. Entonces, sí, entiendo que puede haber fragmentación, pero no sé qué tan fragmentado va a quedar comparado a lo que tiene hoy el Congreso. Por otra parte, de mi experiencia también en ese ámbito, yo pienso que uno debe de conversar con todos los diputados que pueda, como presidente del país. Esa es la labor también de una presidencia dentro de la presidencia, porque a veces simplemente se asume que el jefe de fracción le cuenta a los demás diputados todo lo que se habla, y eso no es cierto. No es lo mismo hablar con el jefe de fracción que hablar con la bancada, y eso genera, digamos, ciertos resentimientos, generan mala comunicación, genera interpretaciones indebidas, y yo pienso que no hay nada como conversar directamente con las personas, escuchar también cuáles actitudes que tienen, sin que sea una intromisión de poderes, pero hablando nos entendemos mejor. Y al país le falta comunicación. Y lo digo no solamente entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea, sino con el mismo Poder Judicial. Ahora resulta, don Sergio y don Fernando, que elegir magistrados previa a una entrevista de tú a tú con un diputado es un tráfico de influencias, solamente porque han habido casos puntuales que pueden terminar en eso. Yo no creo en eso. Yo pienso que uno tiene que conversar con las personas y tiene que saber a quién piensa darle su voto en una eventual elección de magistrado, a quién piensa nombrar en diferentes cargos. Yo por lo menos lo voy a hacer en la eventualidad, digamos, de llegar a la presidencia, conversar con la gente, porque uno no puede asumir simplemente lo que alguien más dice de un tercero. O sea, yo pienso que esos teléfonos chochos son terriblemente malos en un ambiente político y nada sustituye ese contacto. Y tampoco ese contacto ha estado muy palpable de parte del Ministerio de la Presidencia. Ya no tenemos los ministros de la Presidencia de hace años, donde había gente que realmente conocía el ámbito legislativo, donde hablaba con los diputados, donde entendía la función parlamentaria. Ahora, ¿qué sería lo ideal en un país como el que estamos hoy? Que el sistema sea parlamentario, porque estamos en un semiparlamentario.
O sea, esa es la realidad. Lo que pasa es que para eso es inviable hacerlo porque estamos en un sistema presidencialista y no podemos cambiar la constitución política en este ambiente porque no se va a dar y no va a ser un tema tampoco a impulsar. Pero lo cierto es que estamos en ese sistema donde todos tenemos que poner de nuestra parte y conversar, porque de lo contrario, ninguno que llegue a la presidencia puede hacer nada. Porque esto no es solo de Natalia, como bien decía don Fernando. Y cualquier persona que llegue a la presidencia tiene que saber conversar con todas las fracciones. Yo por eso creo mucho en la doble postulación, porque eso le permite a la persona que gane la presidencia, que ojalá seamos nosotros, poder hablar con, digamos, la persona que si está en la doble postulación también en esta elección, pueda terminar y conversar con esa persona sobre los temas de interés y cómo impulsar una agenda conjunta. Por eso es que yo también creo en este tipo de figuras para llevar a cabo el país adelante. Doña Natalia, y nos ha facilitado la conversación hoy porque no hemos tenido que dividirla entre candidata presidencial y candidata diputada, porque mucho de lo que usted nos ha planteado se mueve en los dos mares en los que usted está navegando. Es que a veces con otros candidatos sí hemos tenido que hacer el corte de lo presidencial a lo legislativo. Hoy usted nos deja muy claro, además, su posición con la doble postulación. Don Sergio y doña Natalia, 29 son los partidos que aspiran en la provincia de San José a la Asamblea Legislativa. 29 partidos para 19 curules. Se oye muy fácil, pero es bastante complicado, como lo ha dicho doña Natalia, hablando del cociente y su cociente, donde además entre algunos se quitan los mismos votos y más les cuesta llegar. Don Sergio, yo sé que quiere entrar usted con el tema de infraestructura, pero necesito hacerle una consulta así, doña Natalia, de algo que acaba de plantear directamente. Cuando a usted le tocó ser diputada a la Asamblea Legislativa, era de los tiempos en que hablaban solo con el jefe de fracción y no hablaban con todos los diputados. Fue la tónica que le tocó a usted vivir con la relación a Zapote, y siendo más claro todavía con don Luis Guillermo Solís como presidente de la República. Solo hablaban con los jefes de fracción, no hablaban con todos los diputados. Así es, don Fernando. Y se asumía que el jefe de fracción comunicaba todo a toda la bancada y que toda la bancada estaba a favor de lo que se hablaba sin preguntarle de forma independiente a los... Y todos son diputados. O sea, el jefe de fracción es un coordinador del año para los temas de la fracción junto con otros jefes. Pero eso no le quita la potestad de que todos son diputados. Y todos quieren ser escuchados y todos necesitan conversar de los proyectos, todos quieren también tener esa atención sin que sea un tráfico de influencias, para nada, simplemente es entender un poco más cuál es el interés de ellos, qué están pensando, y con base en esa acción también ver si se puede construir un proyecto junto. Que puede ser, por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? El Ministerio de la Presidencia tiene ese rol, pero a veces el presidente tiene que intervenir. Pero un ministro de la Presidencia que conozca el ámbito legislativo y que pueda entender cuáles son las inquietudes que se tienen al interno de la Asamblea Legislativa y que se quiere impulsar, puede que todos tengan un objetivo de un determinado proyecto de ley y que cada uno presente sus proyectos diferentes. Véalo usted cómo funciona hoy por hoy en el Congreso. Sobre un tema hay hasta 5 proyectos iguales, solo que a uno le cambió un artículo, el otro. Entonces usted empieza a darse cuenta que el tema es de interés, pero cada uno tiene una visión del proyecto. Yo digo, ¿por qué no nos sentamos y vemos qué se puede tomar de todos esos proyectos? Y si todas las fracciones que presentaron eso están interesadas, podemos armar un solo proyecto donde todos puedan, digamos, tener esos puntos. Obviamente va a haber algo en lo que yo no voy a estar de acuerdo, probablemente, porque así es esto. Pero si yo veo que la mayoría es más positiva que negativa, pues en algo tendré que ceder, porque así es que funciona un parlamento y la democracia, porque se puede tener el 100%. No estamos en las épocas de 29 diputados, como bien decía ahora don Fernando, ya eso no existe, y el sistema que tenemos es este, y tenemos que jugar con lo que hay. Y ese para uno de los retos más grandes para cualquier persona que presida. Y yo quisiera agregar, perdón, estamos en la época, don Sergio, doña Natalia, porque tengo que mandar al último corte. Además, estamos en la época que hasta el Poder Ejecutivo manda un proyecto y lo tiene que cambiar a los 20 minutos. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Tenga presente,
Nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión en la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Pollo, mira, esta es exactamente la compu que necesito. ¿Vos crees que vos me puedas hacer el favor de comprarla con tu tarjeta? Claro, tío, yo puedo, pero usted no tiene tarjeta de débito. No, vos sabes que no. Tío, usted está asociado de Copealianza. ¿Por qué no llamas al 2785-3000 y la solicitas? O es más, ¿por qué no va a una oficina y ahí le ayudan? Facilite su vida con la tarjeta de débito de Copealianza. La COPE es tendencia. Asóciese a Copealianza y utilice nuestros beneficios. Contáctenos al 2785-3000. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web. Ari, mi amor, revisamos la lista de compras. A ver. Ay, mami, no me diga que me va a dar plata en efectivo. ¿Sí? Porfa, use Simpomóvil de Copealianza. Mi amor, pero eso no es muy complicado. Mami, usted está asociada a la COPE. Ajá. Es muy sencillo, solo tiene que ir a una oficina y solicitarlo. Facilite su vida con Simpemóvil de Copealianza. La COPE es tendencia. Asóciese a Copealianza y utilice nuestros beneficios. Contáctenos al 2785-3000. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Gracias por continuar en su programa Usted Decide, 9 de la noche con 34 minutos de este primer lunes del año, lunes 3 de enero de 2022. Recordarles que estamos lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche. Facebook Live de Usted Decide, Facebook Live en la esquina del parque, Facebook Live de Antena 6 y en las distintas cableras donde está Antena 6. Hoy hemos estado conversando don Sergio Araya, Sergio Araya Alvarado, analista político de Usted Decide, y este servidor, con doña Natalia Díaz Quintana, candidata a la presidencia de la República y al primer lugar de diputada por San José por el partido Unidos Podemos. Vamos al último bloque de conversación de esta noche, y aunque don Sergio Araya hace rato lo tengo pendiente con el tema de infraestructura, doña Natalia nos dejan una consulta en el Facebook. Dice Alejandra Fernández Bonilla: ¿por qué usted cree que a la UCR se le debe rebajar el porcentaje del FES cuando la UCR hace más del 60% de la investigación del país? Tiene una gran infraestructura que atender a lo largo del país, estaciones experimentales como la Fabio Baudrit. Doña Natalia. Sí, efectivamente, eso es un tema que hay que analizar, por eso insisto en que es un tema todavía que hay que sentarse y compartir, no es algo que está escrito en piedra, pero yo más bien lo estaba enfocando, Alejandra, desde el punto de vista de las carreras que se están enseñando, que son contratadas por el sector privado.
yo me enfocaría en eso. O sea, yo quiero que las personas que tienen también el acceso a estos fondos, muchos de ellos pues en becas, otros en gastos administrativos, porque lo cierto es que mucho del fondo se va en gasto administrativo y no tanto en estudiantes. Lo cierto es que también tenemos que pensar en carreras que estén contratando las empresas en el sector privado y ver si realmente las universidades están evolucionando en lo que es el ofrecimiento de esas carreras. Yo quisiera saber si eso se está respetando. Por ejemplo, yo sé que un CONAPE, hace como unos 15 días, en el sistema de financiamiento, dicen que más del 50% del financiamiento de este, digamos, institución, podríamos decirlo, programa, se está yendo en carreras STEM. Bueno, yo quisiera saber si también a nivel de las universidades estamos financiando estudios superiores enfocados en carreras que estén, digamos, siendo contratadas por el mercado laboral. Porque la preocupación que hay es que sí, la educación es importante, por supuesto, pero si no estamos dando eso a lo que realmente las empresas están necesitando, pienso yo que no estamos aprovechando del todo los recursos que se tienen. Entonces mi observación va por ahí, no va en ningún sentido de perjudicidad, ni mucho menos, pero sí tenemos que sentarnos y conversar para ver si se están cumpliendo estas metas, porque lo cierto es que necesitamos generar empleo y justamente también tener a personas que puedan generar más riqueza en el país. Don Sergio, ahora sí le dejo toda la pista de 1 o de 2 carriles para el tema de infraestructura. A propósito del tema, claro. No, es muy importante, bueno, en su programa de gobierno plantean 2 cosas y quería antes de llegar a él contextualizarlo. Estamos claros de que la infraestructura es uno de los grandes déficits y ni qué decir a raíz de todos los escándalos que por presunta corrupción han literalmente paralizado los procesos de construcción y de mantenimiento, especialmente en la parte de vialidad, pero también podemos hablar de infraestructura en otros ámbitos, aeroportuaria, portuaria y demás. Ustedes en su programa de gobierno hablan de 2 cosas. Hablan de reestructurar el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Sería que aquellas famosas hermanitas perversas, como la llamó el expresidente Solís, en su gobierno por fin serían reincorporadas al MOP. ¿O qué es exactamente lo que están visualizando ustedes en este tema? Y con respecto al modelo de construcción, de mantenimiento de vías, hablan ustedes de fortalecer el modelo de concesión. Creo que en eso es muy conteste con su filosofía y los principios que usted enarbola. Pero hay 2 aspectos puntuales que quisiera desarrolle dentro del limitado tiempo que tenemos. Uno es que llama que este tema de la concesión la tratarían de manejar bajo 2 estilos que llaman proyectos puesta a punto y proyectos por niveles de mantenimiento por niveles de servicio. En 2 platos, ¿en qué consisten estos 2 planteamientos? ¿Qué es lo novedoso con respecto a esto en lo que a la gestión de la obra y mantenimiento se refiere, a la construcción y mantenimiento de obra pública se refiere? Pero antes de eso, ¿qué pasa entonces con estos consejos del MOP, con estos órganos desconcentrados en un gobierno liderado por usted? Bueno, efectivamente lo que nosotros planteamos es, bueno, primero en la propuesta de infraestructura es que la infraestructura tiene que ser más bien una política de Estado y no de gobierno, enfocada sobre todo a lo que hace un Ministerio de Comercio Exterior, ¿verdad? Que hoy por hoy, independientemente del gobierno de turno, sigue funcionando con sus proyectos y no para, digamos, de mantener una... Yo pienso que a nivel del país nos falta eso, sobre todo en el tema de infraestructura, porque se ha venido dejando de lado, aparte de que la inversión en infraestructura prácticamente es nula. Ahora, en el tema de los contratos estos que menciona don Sergio, efectivamente en el plan de gobierno nosotros tenemos, bueno, en el plan de gobierno y en general en el país tenemos un problema, y es que de lo que nosotros hemos también investigado es que se están pagando no por los niveles de servicio otorgados en las carreteras, sino por las cantidades que las empresas están invirtiendo, ¿verdad? Por cantidades que están utilizando en la construcción de las carreteras. Y más bien estamos dejando de lado el servicio, el nivel de servicio que esa carretera debería tener, digamos, como un estándar mínimo para garantizar que esos proyectos ya les funcionen y generar, digamos, todas las condiciones que realmente, como por así decirlo, ciertas metas claves o niveles de servicios mínimos que se tienen que tener, que hoy por hoy nos están otorgando. Eso en el tema de los contratos de mantenimiento, pero las concesiones, que es otro de los aspectos donde nosotros queremos focalizarnos también, es que la figura de la concesión ha sido satanizada.
porque ha tenido imagen negativa en Ruta 27, tiene en Sociedad Portuaria de Caldera, tiene imagen negativa en, por ejemplo, APM, y eso es una herramienta muy útil, simplemente está siendo mal utilizada. ¿Y a qué me refiero con eso? Que las instituciones que están a cargo del tema no están velando por su correcta fiscalización. Ya tenemos, por ejemplo, un INCOP fiscalizando de una mala manera, de la percepción que yo tengo y que la misma Contraloría lo ha indicado, a Sociedad Portuaria de Caldera, con una situación crítica donde la concesión se vence en el 2026 y no se ha ofrecido el servicio que se contrató. Eso por un lado. Pero ¿de quién es la responsabilidad? De la autoridad portuaria. ¿Pero qué tenemos hoy, por ejemplo, en autoridades portuarias? Hay dos, INCOP y Habdeba. Un país no puede tener dos autoridades portuarias. La autoridad portuaria es una para todo el país. Ahora hay una en Costa Rica para el Atlántico y otra para el Pacífico, pero esas autoridades portuarias también están desvirtuadas y por eso tampoco pueden ejercer su rol de fiscalización. ¿Por qué? Porque también desarrollan obra comunal. Digo, ¿en qué país del mundo una autoridad portuaria desarrolla la vertiente atlántica, como se dice en el caso de Habdeba, y el INCOP también desarrolla ciertas obras ahí cerca del INCOP o en la zona de Punta Arenas? Entonces uno se pone a pensar y dice, bueno, aquí hay que reestructurar todo esto en una sola autoridad portuaria y que esa figura de la concesión realmente se fiscalice como corresponde. Esa sería una de las acciones concretas. Y luego, relacionado con la consulta de don Sergio, en el tema de la reestructuración del MOP, lo que nosotros estamos proponiendo es que estos consejos, que son 5, que es el Consejo de Transporte Público, COSEBI, CONAVI, CTP y el de Aviación Civil, se conviertan en direcciones dentro del mismo ministerio con el fin de que el ministro del ramo pueda tener un poder de decisión directo, porque cada uno de estos consejos hoy por hoy funciona como una isla aparte, con su propio, digamos, autonomía de cierta manera, su propia junta directiva, y eso está afectando obviamente la toma de decisiones dentro de un ministerio. Además es un aspecto que se presenta no solamente en el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, sino en otros que tienen esos órganos desconcentrados como islas separadas. En el tema de transporte, bueno, se habla de generar toda una transformación, de eso hemos oído ya por décadas. Hay una particularidad y es que en este momento se van a vencer las concesiones de muchos de los que actualmente tienen la administración de esas rutas, especialmente estoy hablando de la modalidad de buses. Pero entonces le lanzo por razones de tiempo también 3 preguntas muy puntuales con respecto al tema del transporte. ¿Cuáles van a ser los criterios para eventualmente renovar o no a los actuales concesionarios en lo que es modalidad de buses? 2, ¿qué hacemos o qué haría un gobierno suyo con el tema de Uber, Didi y todas estas aplicaciones que han entrado a competir, por ejemplo, con los taxis llamados taxis rojos? Y 3, ¿qué vamos a hacer con el tema de posible desarrollo aeroportuario? Pensar en una aerolínea otra vez de bandera costarricense, ¿está dentro de los planes de Unidos Podemos? Sí, bueno, con respecto a su primera consulta, nosotros en el plan de gobierno, don Sergio, estamos pensando en una reorganización del transporte público enfocado primero en el tema de autobuses. Hay un proyecto hoy por hoy de casa presidencial con el tren eléctrico que lejos de si no queremos un tren, porque todo el mundo quiere un tren en Costa Rica, o sea, ¿quién no va a querer un tren? Es ilógico que uno no quiera un tren eléctrico. Todo lo necesitamos, todo lo queremos, pero es un tema de costos y de a quién le está llegando el servicio. Porque esa línea del tren de casa presidencial no abarca toda la gran área metropolitana, solo la franja del norte, digamos, de la GAM. No está tomando, digamos, poblaciones como Desamparados, que es bien poblado, u otras de la gran área metropolitana. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una situación, realmente beneficiamos a un sector de la población, no está pensando tampoco en los autobuses como, digamos, un sistema integrado al tren. Normalmente en los países desarrollados, cuando uno hace un sistema de tren eléctrico, tiene autobuses ya eficientes. Costa Rica no, Costa Rica está empezando al revés. Es empezar por tren o metro cuando ni siquiera tengo buses eficientes. Lo primero que hay que hacer es reorganizar el transporte público a nivel de buses, instalar lo que son grandes terminales fuera del GAM para irse a las provincias alejadas y después de eso ver cómo interconectamos con otros proyectos, metro, tren o lo que venga. Pero nosotros no podemos pensar en un tren si no tenemos resuelto lo primero, así que por eso es que en el plan de gobierno estamos enfocando en transporte público como tal, en alianza con el sector privado, en un proyecto que está siendo impulsado por Eugenio Araya, que me llama mucho la atención.
Es un proyecto que se llama Transgam, es un proyecto que ya se ha hablado con cámaras empresariales y que además se está trabajando mundial. Realmente me interesa mucho el proyecto, me parece una idea excelente. Ojalá la podamos llevar a cabo y por eso es que nosotros creemos que el primer sistema que debe impulsarse es este. Sobre el tema de Uber y Didi, yo pienso que lo lógico en estos momentos es más bien uberizarlos y no taxificar los Uber, ¿verdad? Podríamos resumir la propuesta así, o sea, no es quitándole o más bien regulando a los Uber con los que tienen los taxistas, sino más bien liberándolos a ellos de los requisitos que tienen que dar, los pagos que tienen que hacer, porque sí, hay un tema de que no están en igualdad y eso me parece que es injusto. Uno no puede simplemente cerrar y decir, bueno, no, desde aquí no pasa nada y vamos a seguir así. Pues no, porque sí está pasando un tema y hay una molestia. Entonces yo pienso que la igualdad y oportunidades o nivelar la cancha es el camino correcto. Y aquí también hay un tema que se ha venido diciendo de que esas plataformas no son legales, que eso no es cierto, que todavía siguen presentando problemas de persecución por parte de autoridades en nivel de tránsito y todo, pero yo me hago una pregunta y creo que muchos costarricenses se la han hecho, y es, ¿cómo es posible que para un tema de cobro de impuestos sí es legal, pero no para que funcione? Porque ya sabemos que a todas estas plataformas les están reteniendo a través de la tarjeta a los bancos el 13%. Entonces yo digo, bueno, si pueden pagar esos, entonces son legales. Punto. Busquemos cómo hacer que se mantengan y dejemos de perseguir a quienes están generando son trabajos en una situación crítica, donde hay gente que tiene profesión y tiene título y tiene que estar en Uber porque no consigue trabajo. O sea, dejemos de perseguir a la gente, por Dios, de verdad que yo me pongo a pensar, puede ser que nosotros estemos en esta situación, como está, más bien han sido una fuente de alivio y realmente ha ayudado a muchas familias a salir adelante, así que yo pienso que hay que tratar de mantener estos dos aspectos balanceados. Y el otro tema que me mencionaba don Sergio era el tema del aeropuerto, ¿verdad? No, y de una potencial aerolínea, retornar a una aerolínea de bandera nacional. Bueno, sinceramente no lo tenemos considerado, que no lo consideremos, don Sergio. Yo la verdad que no he hecho un análisis de si eso conviene o no. Me preocupa un poco que en la situación que está el Estado tenga una aerolínea, ¿verdad?, enfocada en el país. Obviamente es difícil en estos momentos pensar en eso. Yo me enfocaría más bien en ver cómo hacemos, por lo menos hoy por hoy, en hacer un poco más eficientes y con mejores instalaciones los aeropuertos nacionales y ver cómo logramos también esos vuelos con esos aeropuertos, desarrollar, por ejemplo, el de Pérez Celedón, que sé que está todavía en camino, bueno, Osa, Limón, realmente la zona norte todavía está esperando su aeropuerto. Entonces son temas que sí son de importancia en las comunidades porque también incentivan el turismo a nivel local, así que yo me enfocaría primero en esos aeropuertos locales, ahorita digamos en llevar el tránsito entre lo que es Daniel Oduber y Juan Santamaría a nivel internacional. Muy bien. Don Sergio, por un minuto me preocupó de que ya usted estaba dándole la adhesión a doña Natalia porque planteó la pregunta de ¿y cómo hacemos? Después ya usted le planteó y le dijo, no, ¿cómo haría? Bueno, yo sé que están haciéndose anuncios de gabinete, pero bueno, ya después de que aclaró me quitó el temor de una adhesión. No, hay que, uno se asusta ahora en estos tiempos de campaña. ¿Cómo hacemos como país, mi querido Fernando? Claro, pero es que ya después dijo, ¿cómo lo hace? Bueno, es parte. No se preocupe, doña Natalia, don Sergio, ya ha habido otros candidatos que ya le ofrecieron aquí públicamente ser parte del gobierno, pero nosotros, después de que termina el programa, nos conversamos media hora más y analizamos esas propuestas de trabajo para ver si nos convienen o no. Eso es parte de la idiosincrasia de estos programas. Nos va ganando el tiempo, doña Natalia, estamos en la parte final, pero hay dos temas que uno de suma importancia, el otro tal vez se le ha dado más de la cuenta, pero es necesario conocer su posición, y es el primero, el Estado laico. ¿Cuál sería su posición como presidente de la República o como diputada de la Asamblea Legislativa? Y un tema muy humano, pero que también tiene un resorte con empleo, con seguridad social, y es el tema de los inmigrantes en el país, donde nos hemos convertido en un país
muy de paso, pero también que se queda mucha gente. ¿Cuál es la visión de Unidos Podemos y de Natalia Díaz Quintana como candidata a presidente, como candidata a diputada en este tema de inmigrantes y en el tema del Estado laico? Sí, don Fernando, claro que sí. Bueno, en el Estado laico nos creemos que el Estado no tiene por qué subsidiar a ningún grupo religioso en particular, ¿verdad? Ni tomar una postura, digamos, de alguna creencia religiosa. Pero lo cierto es que nosotros tampoco nos vamos a centrar en estos temas que a veces polarizan mucho a la población, habiendo tantos temas centrales que afectan a más costarricenses, como lo son el desempleo, como lo es el costo de la vida, la pobreza y la corrupción. Así que no sería, digamos, un proyecto que nosotros estaríamos impulsando desde el, pero tampoco es un proyecto que estaríamos obstaculizando. Lo que le quiero decir es que no sería, digamos, una bandera en nuestra agenda, porque queremos enfocarnos en temas realmente urgentes como los que le acabo de mencionar. Y la otra pregunta que me mencionaba era sobre el tema de migración, ¿verdad? De inmigrantes, sí, en el país. De la población migrante. Sí, aquí, vean, es importante para el país tener la población migrante, la actividad económica de Costa Rica, mucho en la parte agrícola sobre todo y en la zona norte del país también depende de esta migración para salir adelante. El problema que se ha venido dando también es el estado de bienestar en el que hay, donde la discusión se da no porque la persona venga aquí y, digamos, trabaje en el país, sino porque también obtiene beneficios de un estado que otorga, por ejemplo, el tema de salud y otros beneficios sin que necesariamente estas personas estén cotizando, muchas de ellas. Ahí es donde radica el problema. Pero yo pienso que con respecto a la migración, las autoridades y las oficinas encargadas en nuestro país tienen que coordinar con todos los homólogos de otros países justamente para compartir datos de inteligencia, que hoy por hoy es urgentísimo que esto se realice, para poder también detectar e impedir lo que es el ingreso de personas con antecedentes criminales en el territorio nacional. Yo me limitaría a eso hoy por hoy, porque la situación de crisis que se están dando en muchos países a veces pues no es ni algo controlado por estas personas y uno no puede nada más discriminar porque vienen de afuera, a veces vienen a hacerle mucho bien al país. Lo que sí está mal es dejar entrar simplemente a personas que vienen a hacer daño, que vienen a cometer delitos acá, y yo más bien velaría por que si ya de por sí es una realidad y se vienen a meter aquí al país de forma ilegal, identificar a las personas de alguna u otra manera y decir, bueno, coticen, trabajen, coticen al Estado, aporten, porque el problema aquí está justamente en que no podemos seguir manteniendo a más personas en un estado de bienestar como el que hay hoy, porque todos sabemos que la Caja tiene una obligación a nivel constitucional que la misma sala ya ha establecido, de que independientemente o no, tiene que ser atendido por la Caja. No vayamos muy lejos. Eso es una situación, porque es un tema de salud, que tiene que respetarse, así está establecido y diseñado, y al punto de que cuando usted no tiene un seguro va a ser atendido por la Caja, igual le hacen una factura, le cobran y a veces quedan morosos y nunca son casi que incobrables. Entonces yo prefiero velar porque la gente venga hoy y trabaje como debe ser y aporte a la Caja y obtenga beneficios de un país maravilloso como este, que nada más simplemente cerrar puertas y dejar que la gente esté ilegal porque igual se van a venir a meter. Entonces yo pienso que eso sería nuestro enfoque en el tema migratorio, obviamente con apoyo de organismos internacionales que también tienen mucha experiencia en este ámbito, pero yo pienso que uno no puede discriminar a gente solamente porque es de otro país. Mientras vengan y aporten al país, yo lo veo bien. Doña Natalia, ya casi han transcurrido las 2 horas, nos quedó por ahí seguridad ciudadana, nos quedó por ahí lucha contra la corrupción. No son temas menores de los que hemos conversado el día de hoy, pero nos daría hasta las 12 de la noche posiblemente tratando de encontrar respuesta por parte de quienes invitamos a este programa de todos los temas que necesita el país tener o conocer las propuestas. Primero agradecerle que nos haya acompañado esta noche. Yo siempre lo menciono, cuando uno pide el espacio y dice 2 horas, ¿cómo 2 horas? Y bueno, y vea que no nos ha alcanzado del todo el tiempo, pero hemos conocido bastante nosotros y especialmente quienes al igual que nosotros emitiremos el voto el 6 de febrero, si Dios lo permite. Un mensaje final de por qué quienes nos están viendo en esta noche, si están indecisos o si ya están con usted o si están con otra agrupación política,
¿Por qué deben ir a votar el 6 de febrero y por qué por Natalia Díaz Quintana para presidenta y por Unidos Podemos para diputado? Porque ahí solo estará la bandera, no estará su foto, no estará su nombre. Un mensaje final, doña Natalia. Sí, claro, don Fernando y don Sergio. Bueno, decirles que estamos en un momento clave en la historia de nuestro país, donde lo que nosotros hagamos hoy va a definir el futuro de nuestra nación por los próximos 30 años, que no podemos seguir quejándonos de las malas administraciones o gobiernos, que nada bueno nos va a dejar. Sabemos que nos han lastimado mucho, pero no podemos seguir simplemente dejando que las cosas sucedan sin tomar decisiones o acciones. Tenemos una responsabilidad todos con el país, y todas las personas tienen que involucrarse de alguna u otra manera en todo esto. El país necesita una forma diferente de hacer política, alguien con vocación de servicio, que tenga amor por los demás, que realmente quiera incidir más allá de las próximas elecciones, que quiera hacer las cosas de la mano de un trabajo en equipo. No es algo que yo voy a solucionar sola, jamás podría hacerlo sola en un periodo menos de 4 años, porque se requieren más periodos o décadas para solucionar estos problemas, pero por lo menos vamos a dar ese primer paso. Considero que tengo esa experiencia para hacerlo, experiencia en el sector público, en el sector privado, y sobre todo sensible a estos temas en el sentido de que ya conozco también del ámbito legislativo, he tenido experiencia como diputada, fui vicepresidente del Congreso, he tenido también experiencia en el sector privado en puestos gerenciales, sé lo que cuesta generar un trabajo, pagar una planilla. Es decir, tengo lo mejor de esos dos mundos que me permiten tener esta visión para ser una presidenta de este país que realmente involucre a todos, que pueda también recuperar la clase media, que es uno de nuestros pilares fundamentales, que ha venido a menos, pero que tenemos que recuperar porque ha sido justamente la referencia de Costa Rica como un país ejemplo en el mundo, porque antes, independientemente de dónde viniera usted, tenía la oportunidad de surgir, y eso es lo que queremos retomar nosotros en esta elección, y que ojalá podamos ser un país próspero, donde la gente pueda desarrollarse plenamente como persona y cumplir sus sueños. Así que les pido este voto el próximo domingo 6 de febrero. En las letras, en la presidencial sale la fotografía mía, Natalia Díaz, con la bandera de Unidos Podemos, y en la fotografía, bueno, en la papeleta de diputación sale nada más la bandera morada con una llamita naranja al centro, y nos sale la fotografía para que lo tomen muy en cuenta y ojalá nos puedan en ambas papeletas. Doña Natalia, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Don Sergio, ¿cómo está predominando el morado en las banderas ahora de los partidos políticos? Algo está sucediendo en este país, sin duda alguna. Hay una atracción por ese color. Mensaje final, don Sergio, de la noche de hoy. No, básicamente agradecerle a doña Natalia. Creo que ha sido una jornada muy rica en cuanto al análisis, el conocimiento de sus propuestas. Es evidente, como ya ella también lo dijo ahora en su intervención de cierre, que su expertise como diputada la marcó, y bueno, tiene a partir de ese conocimiento un abordaje de por dónde debería de impulsar su política pública, ya sea como diputada, desde luego, con más conocimiento, porque ya lo fue, o desde Zapote, consciente de que, como se dijo a lo largo de este programa, no todo se puede hacer, a pesar de que es un régimen presidencialista, desde la presidencia de la República, sino que la Asamblea Legislativa juega un rol fundamental en muchos de estos temas de ajuste estructural. Me parece que fue entonces, reitero, muy rico, muy ameno, y creo que para las y los costarricenses estas 2 horas pues le han permitido por lo menos aproximarse en algunos de los temas a lo que Unidos Podemos y doña Natalia Díaz les ofrecen como una de las tantas alternativas que tienen para que valoren el 6 de febrero. Muchas gracias, don Sergio, doña Natalia, muchas gracias, y especialmente a quienes nos han acompañado en este primer lunes del 2022 de conocer la propuesta política de una de las candidatas a la presidencia de la República con doble postulación. Dediquémosle tiempo a escudriñar las propuestas, a conocer los candidatos. El próximo miércoles, al ser las 8 de la noche, tendremos un candidato a la presidencia de la República conversando con nosotros, pero también los invitamos desde ya para que el 9, 10, 11 y 12 pueda seguir el debate del Tribunal Supremo de Elecciones, en el cual estarán durante 4 días los 25 candidatos a la presidencia. Recuerde, nadie debe decidir por usted para tener un mejor país. Usted decide. Feliz noche y feliz semana. Nos vemos el miércoles a las 8 de la noche. Tenga presente, nadie debe decidir por usted para tener un mejor país.
Usted decide.